Muy buenas noches. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen les da la más cordial bienvenida a esta sucesión de residentes. El día de hoy, con el tema Evaluación del segundo trimestre del embarazo por ultrasonido, a cargo del ponente, el doctor José Alfredo Castro Ibáñez, R4 del Centro Médico Nacional del Bajío del IMSS. Muchas gracias, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Alfredo Castro Ibáñez. Soy residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en la UMAE T1 del Centro Médico Nacional en el Bajío, en León, Guanajuato. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante que es la evaluación en el segundo trimestre del embarazo por ultrasonido. En esta sesión de residentes, los objetivos son explicar la evaluación del segundo trimestre del embarazo por ultrasonido y demostrar la utilidad de las herramientas y calculadoras proporcionadas por diferentes instituciones. Para iniciar, bueno, nosotros en la UMAE 48, que es nuestra UMAE hermana, está prácticamente cruzando el comedor. Ahí es donde nosotros rotamos para realizar nuestras prácticas en cuanto a ultrasonido obstétrico. Ahí lo primero que hacemos cuando llega la paciente es realizarle una pequeña historia clínica, preguntarle algunos antecedentes que nos puedan servir, como si fue si la mamá es hija de una, más bien si la mamá de la paciente tuvo preeclampsia en su embarazo, si la paciente tiene diabetes, hipertensión, cuántos embarazos previos tuvo, cuáles fueron abortos, cuáles fueron partos, cuáles fueron cesáreas. Si los niños nacieron a término o fueron pretérmino. Esas son algunas cosas que nos pueden ayudar para tener un panorama más amplio de la paciente. Siempre debemos de calcular la edad gestacional, siempre, siempre, siempre. Hay diferentes métodos, esta guía que está aquí en la bibliografía te da unas pautas para que podamos calcular la edad gestacional. Si presenta un ultrasonido de primer trimestre y la longitud cráneo-rabadilla es menor o igual a 84 milímetros, debemos de utilizar la longitud cráneo-rabadilla para datar la edad gestacional. Si la longitud cráneo-rabadilla es mayor a 84 milímetros, vamos a utilizar el diámetro biparietal siempre y cuando este sea menor a 60 milímetros. Si el diámetro biparietal es mayor o igual a 60 milímetros, vamos a utilizar la fecha de última regla siempre y cuando esta sea cierta, o sea, totalmente confiable. Si el diámetro biparietal es mayor o igual a 60 milímetros y la fecha de última regla es incierta, vamos a utilizar el diámetro biparietal siempre y cuando este sea menor a 85 milímetros. Y si el diámetro biparietal es mayor o igual a 60 y la fecha de última regla es incierta, utilizaremos la circunferencia cefálica siempre y cuando el diámetro biparietal sea mayor a 85. Aquí hay una pequeña discrepancia. Dependiendo de las calculadoras que tú utilices, tenemos las Clínicas del Barcelona, que es la que nosotros siempre utilizamos. El punto de corte, si ustedes observan del diámetro biparietal en la que está en internet, es de 70 y el punto de corte del diámetro biparietal en la que uno descarga está en 60. La que nosotros utilizamos es la que está en internet, les repito, pero pues esto es lo que marca la bibliografía, esa guía. Después determinamos la presentación fetal, si viene cefálico o si viene pélvico, y la posición fetal, el dorso si está a la derecha o a la izquierda de la madre, para poder saber qué parte del feto es derecha y qué parte del feto es izquierda. Determinar el situs, porque luego estamos revisando el abdomen y decimos, bueno, el corazón siempre está del lado izquierdo, entonces donde está la burbuja gástrica es el izquierdo. Subimos y vemos que el ápex cardíaco está apuntando a la burbuja gástrica y nos vamos con la finta de que también está apuntando hacia la izquierda y todo está normal. Pero ¿qué pasa si es un situs inversus? Entonces, ahí es donde ya estamos fallando nosotros. Por eso determinamos primero, al colocar el transductor, cuál es la presentación y la posición del feto para saber qué lado es izquierdo y qué lado es derecho. Después, inmediatamente revisamos la frecuencia cardíaca fetal. Unos dirán, bueno, pero ¿por qué tan pronto? La verdad es que, bueno, entre las historias de terror que nos han comentado, una doctora realizaba el ultrasonido, hizo el volumétrico, le sacó bien las imágenes de la carita, de los piecitos, o sea, todo iba súper bien.
digamos que 7 minutos, 8 minutos después revisa la frecuencia cardíaca fetal y resulta que no tiene. Entonces, pues a lo mejor se pudo haber metido en algún problema, no sé, con la madre que la emocionó al principio y al final pues el bebé ya no tenía frecuencia cardíaca. Inmediatamente pasamos a revisar el líquido amniótico y después la placenta, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Por lo regular, el ultrasonido del segundo trimestre se pide de las 20 a las 22 semanas de gestación. Es lo que establecen las guías. En nuestra unidad, por lo regular, nos dejamos avanzar un poquito las semanas de gestación hasta las 24 para poder aprovechar y calcular el percentil de peso. ¿Esto por qué? Porque, bueno, ya podríamos determinar si viene con peso bajo, si viene con alguna restricción del crecimiento intrauterino. Ese es el principal motivo por el que los pedimos a las 24. Si uno quiere seguir así al pie de la letra de las guías, pues es de las 22 a las 24. Nosotros lo hacemos porque nos es más práctico. Podemos valorar mejor el corazón, que vemos que la ecocardiografía básica te dice que tienes que valorarlo de las 20 a las 22 semanas. Sin embargo, algunas estructuras, si le das 2 semanas más, el corazón madura un poco más y puedes valorar también de una manera correcta las estructuras. Entonces, nosotros les pedimos la cita a las 24 semanas de gestación, las señoritas que proporcionan las citas nos hacen el favor y cuando ya llegan a su cita les realizamos el estructural, la ecocardiografía básica, el riesgo de aneuploidía, el percentil de peso, el riesgo de acretismo en caso de que la placenta venga de una inserción baja o sea previa. Le realizamos ultrasonido Doppler siempre y cuando lo necesite, porque bueno, así de primera vista como screening el Doppler no está indicado, obviamente, pero si viene con bajo peso, entonces ya se hace el Doppler. Vamos a hablar más adelante de eso. Se calcula el riesgo de preeclampsia en caso de que no lo tenga, por lo regular, a veces sí y a veces no, porque como con nosotros ya se los calculamos en el primer trimestre, pues ya en el segundo trimestre no lo calculamos, pero a veces vienen sin el cálculo de riesgo, entonces lo calculamos también en el segundo. Y calculamos a veces también el riesgo de embarazo pretérmino, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces comenzamos con la evaluación estructural. La cabeza, el cuello, tórax, abdomen, se tienen que evaluar extremidades, genitales, líquido amniótico, placenta, cordón umbilical y el cervix. Hay guías para neurosonografía básica, guías que te recomiendan realizar 3 cortes y otras que te recomiendan realizar 4 cortes. Aquí tenemos una imagen en la cual el corte, el primero, que es uno a través de la hoz del cerebro, es el extra, por decirlo así. Es un corte a través del cerebro, un corte transventricular, un corte transtalámico y de la fosa posterior. Con esos cortes es más que suficiente para poder realizar una adecuada valoración del cráneo. Ya si quieres realizar una neurosonografía fetal, pues ya se van a pedir cortes adicionales, pero de primera línea son estos para el estructural del segundo trimestre. ¿Qué vamos a valorar en la cabeza? Tenemos que valorar el cráneo que esté obviamente íntegro. Tenemos que valorar la ecogenicidad del hueso, que sea continuo. Solamente se permite que obviamente estas pequeñas zonas de suturas que van a cortar la continuidad, que es obviamente totalmente normal. La ecogenicidad, les digo que tiene que ser hiperecogénico. Si tiene menor ecogenicidad y se logra ver el parénquima cerebral, nos puede hacer pensar en una hipofosfatasia. Si colocamos el transductor y de repente el cráneo se deforma, nos puede hacer pensar también en una osteogénesis imperfecta. O sea, hay que prestar muchísima atención. La morfología tiene que ser ovalada. Debemos de reportar si se ve un cráneo en forma de limón, un cráneo en forma de fresa, un cráneo en forma de trébol. Para valorarse se debe de realizar los cortes de tal manera que el ángulo de insonación sea perpendicular a la hoz del cerebro. Aquí vemos la hoz del cerebro en un corte superior. Si no está presente, nos podría hacer pensar en una holoprosencefalia. Si bajamos un poco y hacemos un corte transtalámico, pues vemos los tálamos, el cavum septum pellucidum, que siempre debe estar presente para este rastreo ultrasonográfico a esta semana. Si no está presente, nos puede hacer pensar en una genesia del cuerpo calloso, en una displasia septo-óptica o incluso en una holoprosencefalia.
Igual aquí vemos un corte transtalámico, ya se alcanza a ver incluso un poquito el cerebelo, ambos tálamos, no vemos el cavum septum pellucidum, lo más seguro es que este sea un corte muy inferior. También debemos de valorar en el corte transventricular los plexos coroideos y aprovechar para medir la amplitud del atrio de los ventrículos laterales, que esta se mide a nivel de la cisura parieto-occipital, de borde interno a borde interno, y debe de ser menor a 10 milímetros. Más de 10 milímetros es una ventriculomegalia leve, de 10 a 12, pues, por así decirlo, de 10 a 12 es un marcador de aneuploidía. Si de pura casualidad los ventrículos ya te miden de 13 a más milímetros, ya ese se va directamente a cariotipo. Tenemos que también podemos valorar, así en los mismos cortes, los surcos y cisuras. La cisura, todas estas van a estar presentes ya cuando se haga la exploración. Siempre van a ser vistas, entonces prácticamente no vamos a tener problema. Lo que sí es importante recalcar es que, bueno, para poder ver la cisura, el surco del cíngulo y la cisura calcarina que se aprecia de este lado, tenemos que hacer cortes coronales, lo cual, bueno, los cortes coronales ya es para una neurosonografía más avanzada. En la básica son los cortes que les acabo de mencionar, y en esos cortes lo que sí podemos valorar es la fisura parieto-occipital, que está de este lado, y la fisura de Silvio. La fisura de Silvio comienza a desarrollarse a las 18 semanas de gestación. Se viene como si fuera una depresión. Conforme va avanzando la edad gestacional, comienza a hacerse una indentación, y ya que está más avanzado, se ve como si fuera una mesetita con ángulos obtusos, y a las 24.5 semanas de gestación estos ángulos obtusos tienen que verse agudos. Entonces la fisura de Silvio la podemos valorar en el segundo trimestre, y más si nosotros más si la paciente llega a las 24 semanas de gestación, que es cuando nosotros la citamos. Se hace un corte para la fosa posterior, en el cual se debe de ver el cavum septum pellucidum, los recesos frontales de los ventrículos laterales, los tálamos, el cerebelo, la fosa posterior y el pliegue nucal. Aquí vamos a aprovechar para realizar varias mediciones. Entre estas mediciones, pues, vamos a medir el cerebelo, donde los calipers se colocan de borde externo a borde externo. Tenemos que ver su morfología, que la describen con una forma en mariposa. Los lóbulos cerebelares son de menor ecogenicidad al vermis. El vermis cerebelar ya tiene que estar presente más allá de las 20 semanas de gestación. Si no está presente antes de las 20 semanas de gestación, podríamos considerarlo como un hallazgo habitual. Después medimos la cisterna magna, cuyas dimensiones deben de ser entre 2 y 10 milímetros. Si mide menos de 2, podemos pensar que está obliterada y a lo mejor hay un defecto del tubo neural. Si mide más de 10 milímetros, pues es una cisterna magna grande. Podríamos pensar en un quiste de la bolsa, de Blake. Si no está presente el vermis, podríamos pensar en un Dandy Walker. Y vamos a aprovechar para medir el pliegue nucal. El pliegue nucal se mide del borde externo del hueso al borde externo de la piel, y este debe de ser menor a 6 milímetros, porque de 6 milímetros a más ya es un marcador de aneuploidía, que es lo que vamos a ver también más adelante. Para aquellas personas que digan, bueno, también, o sea, el cerebelo tiene sus tablas percentilares. De hecho, se ha dicho que como el cerebelo tiene un crecimiento muy uniforme, podríamos basarnos en la dimensión del cerebelo para datar la edad gestacional. Y también estas tablas percentilares pues nos pueden decir si el cerebelo tiene una adecuada dimensión para la edad gestacional que está manifestando. El perfil del rostro, si se ve o no se ve, a veces la posición del feto no ayuda mucho, entonces el perfil del rostro no puede ser muy difícil visualizarlo. Si la doctora Lilia está viendo esto, a lo mejor se va a estar riendo de mí, porque ella sabe que para mí este corte, o sea, es el más complicado de sacar. Tenemos que valorar el maxilar, tenemos que observar la mandíbula, que no hay una retrognatia, una micrognatia, ver la nariz.
Aquí se ve el hueso nasal y parte de la piel. Es un corte medio sagital, obviamente. El ángulo de insonación que se recomienda para este corte tiene que ser de lo más cercano a 45 grados o lo más cercano a 135 grados para que se pueda realizar una correcta medición del hueso nasal. Porque si está menor a 45 grados o si está mayor a 135 grados, el hueso nasal puede aparecer falsamente que está ausente. Y si el ángulo de insonación está a 90 grados, por la refracción del sonido puede aparentar que tiene una mayor dimensión cuando en realidad quizás estaba hipoplásico. De este otro lado tenemos otro perfil en el cual marca el ángulo frontonasal y el borde externo de la piel. Aquí, como marcador de aneuploidía, también se ha considerado el espesor prenasal, porque, bueno, se hizo la observación de que, bueno, los pacientes que nacen con síndrome de Down tienen defectos en la elasticidad de la piel. Entonces, ¿qué tal si lo medimos? Y encontraron que sí es una correlación. En las tablas que nosotros manejamos, todavía el espesor prenasal no se ha incluido dentro de los demás marcadores, pero pues ya se está considerando como un marcador. O sea, en este estudio tenemos unos resultados interesantes. Vemos que para la detección de trisomía 21, cuando se utilizó nada más el hueso nasal, la detección fue del 43%. Y cuando se utilizó el hueso nasal y el espesor prenasal, la detección fue del 70%. Y ya que están ahí, digo, esto no es obligatorio, esto nada más es como un pequeño plus, ¿no? A lo mejor para quedar bien con la mamá. Pueden ponerle el Doppler y ver cómo el flujo entra y el flujo sale a través de las cavidades nasales, esto en relación a los movimientos respiratorios. Obviamente pones el Doppler, te quita 2 segundos, si no lo tiene, pues lo quitas y no pasa absolutamente nada, porque hasta el 14% de los movimientos respiratorios se van a observar de las 24 a las 28 semanas. No es parte de una exploración, la exploración básica del segundo trimestre. Esto forma parte del perfil biofísico que obviamente no se pide en el segundo trimestre, se recomienda más de las 24 semanas, más comúnmente las 32 semanas, pero este es como un dato como curioso, ¿no? Que podríamos hacer. Y se espera que en el futuro sea un indicador de madurez y bienestar fetal. Quizás de aquí, si alguno de ustedes se va a leer estas bibliografías, pueda encontrar algo de información para poder realizar algún protocolo, no sé, para un protocolo de tesis, aquellos residentes que están en primero o segundo año. Puede, en un plano frontotangencial, me corrigen si lo dije mal, es un plano frontotangencial, podemos visualizar el labio superior, el labio inferior y la nariz, y lo importante es pues que no haya hendiduras. Se va a hacer un plano también transorbitario en el cual vamos a valorar las órbitas, simplemente valorar que sean 2. Ya si se quiere meter más, ver la ecogencia del cristalino, que no tenga cataratas unilaterales o bilaterales, que puedan ser congénitas o secundarias a infecciones. Y cualitativamente valorar si hay una distancia interorbitaria adecuada. Aquí lo importante es que, bueno, si alguien es más quisquilloso, porque hay personas que son muy quisquillosas, pues puedes irte a tablas percentilares. Existen tablas percentilares para valorar la distancia binocular, la interocular y el diámetro ocular. Pero en el básico, o sea, la verdad es que en el estructural básico, con que le veas las dos órbitas, una buena ecogencidad del cristalino y una distancia cualitativa entre las órbitas adecuada, pues ya puedes irte feliz. Si no le valoras lo demás, o sea, no tiene por qué quitarte el sueño. Del cuello lo que tenemos que valorar es que sea cilíndrico y que no tenga masas, que no tenga quistes, una masa como un teratoma, un bocio. Cuando estaba realizando la presentación, me adentré un poco más en lo que la forma de valorar el cuello. Encontré este artículo en el cual menciona que las estructuras anatómicas se visualizan en el 88% de las 20 a las 24 semanas.
Este artículo sugiere 5 cortes, un coronal posterior, un coronal anterior y 3 axiales, uno alto, medio y bajo, que los vemos aquí, alto, medio y bajo. Estos cortes, el coronal anterior y el posterior, se realizan con reconstrucciones. Obviamente nosotros no tenemos un equipo de reconstrucción, pero aquellas personas que quieran o que tengan o más bien aquellas personas que tengan un ultrasonido así, bueno, que puedan hacer reconstrucciones, pues bueno, pueden utilizar este artículo para guiarse. Si no, pues al menos para saber que existe. Entonces, este corte obviamente, muy probablemente si tiene un equipo de buena definición lo podamos visualizar, la faringe, la ula, la epiglotis, la laringe. Vemos aquí, se hacen las reconstrucciones y tenemos, o sea, esto decía la doctora cuando le enseñé el artículo y lo leímos, esto es como que ciencia ficción, ¿no? Vemos la faringe superior a la laringe, en la laringe los cartílagos corniculados, aritenoides y cricoides, parte de la tráquea. Me fui para atrás, perdón. En el corte coronal anterior vemos la epiglotis, los cartílagos aritenoides, los pliegues aritenoepilóticos, el músculo constrictor de la faringe, la tráquea. O sea, si no tienes ese equipo que haga la reconstrucción, es imposible que lo podamos visualizar así. Veamos, este es un corte que, bueno, a lo mejor sí lo podríamos ver. Este es el corte axial alto a través de los maxilares, en el cual visualizamos la úvula delante de la faringe. Esa úvula son 2 líneas ecogénicas dando el signo de igual. Pues bueno, ya no me voy a detener mucho aquí, vamos a avanzar. El tórax, pues tenemos que valorar los pulmones que sean con discreta ecogenicidad y que esta ecogenicidad sea homogénea, que no haya malformaciones congénitas de la vía aérea, que no haya derrame, que no haya hipoplasia pulmonar, que la relación de la circunferencia cardíaca con la relación de la circunferencia del tórax sea de 1/3, hay una bibliografía que menciona que hasta el 50%. Tenemos que valorar el diafragma. El diafragma es una línea hipoecogénica que divide el tórax del abdomen. Tenemos que valorarla en toda su dimensión, anteroposterior y de lado a lado. A veces las costillas no nos lo permiten, pero sí tenemos que intentar visualizarlo, pues, para ver que esté íntegro. Una de las pistas que nos podrían orientar a que no esté íntegro es que el eje cardíaco esté cambiado, que ahorita lo vamos a ver, y podríamos pensar en una hernia, ¿no? Y sobre todo hay que valorar las regiones posteriores del diafragma porque esos son los lugares donde más comúnmente hay defectos. Si quieren mandar las imágenes, la guía recomienda, bueno, si es del lado izquierdo, como en este caso, es que se vea el tórax, que se vea el estómago y que se vea el riñón izquierdo. Si es del lado derecho, pues que se vea el tórax y que se vea el riñón derecho. El timo. El timo también lo podemos valorar en el tórax, no es parte de la valoración habitual, o sea, digamos la normal, la común, la que se recomienda, pero pues este es un plus, ¿no? Vemos que en el 89 demostraron por primera vez el timo, o sea que ya tiene años. La vista para poder visualizar el timo es a nivel de los 3 vasos. Aquí vemos pulmonar, aorta, y vena cava superior. También en la 3 vasos tráquea. Vemos que el timo es de menor ecogenicidad en comparación a los pulmones y tienen algunas líneas ecogénicas en su interior. Si tu equipo es de muy buena resolución, incluso se puede ver una línea ecogénica que lo delimita de manera perfecta. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este artículo describen el T-Box o la caja del timo, la cual se puede valorar a partir de las 16 semanas de gestación. La caja del timo es en relación a que está delimitado por la superficie externa de manera anterior, por los vasos posterior, y estos vasos que pintan aquí son las mamarias internas. Entonces, ya mides la caja del timo y haces una relación entre la caja del timo y la circunferencia torácica total. Hay un punto de corte y si ese punto de corte es menor al estimado, puedes pensar en una hipoplasia del timo, o si no ves el timo, pues ya tiene una agenesia. Y esa hipoplasia ¿cómo se dice?
Se asocia a microdeleción 22q11, anomalía de DiGeorge o alguna anomalía conotroncal. No es parte les digo, no es parte del estructural, pero a veces a lo mejor estamos explorando, vemos ahí algo y decimos, ay Dios, ¿qué es esto? Entonces ya tenemos noción de que esa área hipoecogénica que está a nivel de los 3 vasos tráquea es el timo. El corazón fetal se valora a las 20 y las 22 semanas de gestación. Nosotros, por la razón que ya les expliqué, valoramos a las 24 semanas. Ya tenemos un corazón un poquito más maduro. ¿De qué le valoramos al corazón? Pues la anatomía general, el situs que esté del lado izquierdo, que el eje cardíaco mida alrededor de 45 grados más menos 20, que tenga un ritmo cardíaco regular, que no haya derrame pericárdico. Tenemos que valorar las cámaras auriculares. Las cámaras auriculares tienen que ser del mismo tamaño, bueno, lo más cercano al mismo tamaño, ver el foramen oval que esté permeable. A veces se logran ver las venas pulmonares entrando a la aurícula izquierda. Que la cruz esté intacta, las cámaras ventriculares también que deban de tener el mismo tamaño, que el tabique interventricular esté íntegro. Lo que nos va a ayudar a distinguir del izquierdo del derecho es que el derecho tiene la banda moderadora. De la unión atrioventricular, ver las valvas que estén permeables, que se estén moviendo, que recordar que la válvula tricúspide es más proximal al ápex que la válvula mitral. Jagel describe 5 planos: el situs abdominal, 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y 3 vasos tráquea, para poder valorar bien el corazón fetal. Anteriormente, con un 4 cámaras decían, ya, es más que suficiente. Después le agregaron 4 cámaras y los tractos de salida, y después agregaron el resto de el resto de los planos. ¿Por qué? Porque así se ha visto que se identifica mayormente las, anomalías, cardíacas o las cardiopatías congénitas. Entonces es indispensable tener práctica y conocimiento de estos planos. Hay quienes en los libros o en artículos quitan el situs abdominal y ponen el 3 vasos. Hay quienes ponen el 3 vasos y también el situs abdominal y ya se hacen 6 cortes. El caso es que los básicos son estos 5 y vamos a verlos a continuación. Aquí vemos que no está el del situs abdominal, pero bueno, tenemos el 4 cámaras casi apical, tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho. Hay que recordar que estos vasos cruzan, haciendo lo que algunos llaman el signo del cruce. El 3 vasos, pulmonar, aorta y vena cava superior, de izquierda a derecha, y vemos que también disminuyen de tamaño de izquierda a derecha. Tenemos el 3 vasos tráquea, donde vemos el conducto arterioso, la aorta, la vena cava superior y la tráquea. Del lado izquierdo de la tráquea es la pulmonar y la aorta, y del lado derecho es la vena cava superior. Vemos aquí ya unos ejemplos con esquemas. Entonces el situs abdominal, el corazón está a la izquierda. Vemos la vena umbilical, la aorta y la vena cava inferior. Realizando movimientos finos más superiores, vemos el corazón, que tiene que estar apuntando hacia el mismo lado de la burbuja cardíaca. Vemos aquí las 4 cámaras, un 4 cámaras apical, ventrículo derecho, que es más cercano al esternón, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, el foramen oval que está permeable. Vemos la válvula tricúspide, que es más proximal al ápex que la válvula mitral. Vemos la cruz cardíaca que está íntegra, en caso de que a veces esta vista nos puede dar la impresión de que el tabique interventricular tiene un defecto. Entonces, cuando eso sucede, hay que tratar de hacer que el ángulo de insonación sea a 90 grados del tabique interventricular, y así ya podemos saber si en realidad está íntegro o tiene un defecto. Vemos que tampoco hay derrame, y si realizamos la medición, lo más seguro es que este corazón mida 1/3 de la circunferencia torácica total. Se recomienda que los cortes sean de 4 cámaras apical. Le ponemos Doppler para ver la dirección del flujo, y los flujos deben de ser unidireccionales.
Tenemos acá el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es un movimiento fino hacia arriba, ya se alcanza a ver el tracto de salida, y aquí la válvula aórtica. Le colocas Doppler nada más para ver que el flujo se aleje y está totalmente normal. Después desplazas un poquito hacia arriba y ya logras ver el tracto de salida del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar. De hecho, aquí si ven el corte como que el bebé se movió, está un poco oblicuo, vemos una costilla acá, pero acá hay una, dos, se alcanza a ver un poquito, tres costillas. Y podemos ver la aorta, podemos ver la vena cava superior. Aquí tenemos el corte de tres vasos, vemos la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior, de izquierda a derecha, y cómo disminuyen los tamaños de izquierda a derecha también. Aquí vemos el ductus, vemos el conducto arteriovenoso, el conducto arterioso, perdón. Vemos la aorta y vemos la vena cava superior, y aquí la tráquea. Entonces disminuyen de tamaño de izquierda a derecha, y si tomamos como referencia la tráquea, a la izquierda de la tráquea va a estar, bueno, la pulmonar con el conducto arterioso, la aorta, y del lado derecho va a estar la vena cava superior. Igual se pone el Doppler, bueno, se le conoce también como el signo de la V, ¿no? Se pone el Doppler y la dirección del flujo también tiene que ser hacia la misma. Bueno, el flujo tiene que irse a la misma dirección. Aquí lo más seguro es que el PRF haya estado alto y por eso no pinto la vena cava superior. Cuando ustedes pongan el Doppler en el tres vasos tráquea, puede haber en ocasiones una arteria subclavia derecha aberrante, y es por eso importante poner Doppler a este nivel. La arteria subclavia derecha aberrante es un marcador de aneuploidía en el segundo trimestre. Esto ya nada más es varios esquemas, bueno, varios cortes. Vemos el situs, el estómago a la izquierda, el corazón apunta hacia la izquierda en un corte de 4 cámaras apical. Vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho. Vemos el tres vasos, que es la pulmonar, aorta y vena cava superior. Y aquí se empieza a ver algo interesante, como que este equipo tiene muy buena definición. Vemos el timo, que es hipoecogénico al parénquima pulmonar, discretamente ovalado y con ecogenicidades en su interior. Y vemos en el tres vasos tráquea el conducto arterioso, la pulmonar por acá, la aorta, la vena cava superior y la tráquea. Igual vean cómo disminuye de tamaño de izquierda a derecha, y a la izquierda de la tráquea, la pulmonar, la aorta, y a la derecha la vena cava superior. Vemos tenemos que valorar el abdomen. Tenemos que valorar el estómago, la burbuja gástrica que esté del lado izquierdo y que esté presente. A veces, cuando está presente, podemos prácticamente asegurar que el esófago está permeable, pero en mala suerte del bebé, ¿qué tal si a lo mejor tiene una atresia esofágica proximal con una fístula traqueosofágica distal? Y entonces la burbuja gástrica también va a estar presente. Tenemos que valorar la entrada del umbilical, que la pared del estómago esté íntegra. Aquí está el seno porta, aquí se ve un poquito la glándula suprarrenal derecha. Tenemos que valorar el intestino, que la ecogenicidad sea habitual, que no haya un intestino hiperecogénico. El ano, que más del 90% se ven en pacientes, en fetos mayores de 23 semanas de gestación, y se ha asociado a que si no se ve el ano, podamos pensar en una atresia anal. Las cosas a valorar es la vesícula biliar. No forma parte ¿cómo se llama? Del habitual, pues, del ultrasonido, de las características que se deban explorar en un ultrasonido del segundo trimestre. Pero, o sea, la podemos identificar. En ocasiones puede presentar piedras en su interior que no tiene importancia clínica. Algunos consideran que es como que pues, totalmente normal, se va a resolver de manera espontánea. Les digo, no es un requisito mínimo, pero bueno, a veces se puede visualizar y podemos decir, bueno, está presente. Cuando no está presente, a veces nos puede hacer pensar en una fibrosis quística o en una atresia biliar primaria. Podemos valorar el vaso que está adyacente al estómago, este vaso que presentaba un quiste simple que tampoco tiene ninguna relevancia clínica. Ya nos ha tocado ver uno, sí, nos tocó ver uno hace poco.
También valorar los riñones, que tengan una adecuada situación, que estén con una adecuada orientación, y medir las pelvisillas renales para poder realizar una correcta medición de las pelvisillas renales. La columna se tiene que colocar ya sea a las 12 o a las 6 y medir de borde interno a borde interno en, en un diámetro anteroposterior. También puedes realizar cortes sagitales del riñón, puedes realizar cortes coronales del riñón. El caso es que las pelvisillas renales deben de medir menos de 4 milímetros para considerar que no están dilatadas. Si presentan una dimensión de más de 4 milímetros, ya podríamos decir que están dilatadas levemente, y eso es un marcador de aneuploidía también. Tenemos también las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tampoco forman parte del requisito mínimo, pero pues las podemos visualizar. Son triangulares, se encuentran arriba del riñón, y en el segundo trimestre ya podemos diferenciar la corteza, que es de una ecogenicidad menor a la médula. Si nos regresamos un poco al riñón, tenemos que ya para el tiempo en el que estamos realizando el ultrasonido de segundo trimestre estructural, ya debe haber una adecuada diferenciación entre la corteza y la médula. A veces el estómago presenta ecogenicidades en su interior y es totalmente normal. Vamos a visualizar la vejiga, que tiene que estar presente, y al poner Doppler vamos a visualizar las dos arterias umbilicales, y esto prácticamente nos va a estar diciendo que ese cordón es de 3 vasos, 2 arterias y una vena. La columna vertebral, para valorarla adecuadamente, tenemos que colocarla a las 12, y una vez en transverso la colocamos a las 12, hacemos un giro de 90 grados, ya la tenemos en longitudinal. Vamos desde la cervical hacia la lumbar y valorar perfectamente que haya integridad de la piel. A veces podemos encontrar una especie piel, si se son de una definición subterminal, y la médula dentro del canal. Las extremidades, pues vamos a recorrerlas así rápidamente. La escápula, vemos el húmero y valoramos el cúbito y el radio. Como parte, o sea, ya ver la mano o contar los dedos no es parte del requisito mínimo, pero en muchas ocasiones, mientras estás explorando el radio y el cúbito, ves la mano y pues bueno, aprovechas para contarla. Igual en la extremidad pélvica, vamos el fémur, la tibia, el peroné, y no es requisito mínimo contar los dedos del pie. Por si los vemos, pues bueno, los contamos. Un pequeño tip para saber cuál es el radio y cuál es el cúbito: hay que recordar que el cúbito siempre va a estar más cerca al húmero, y que y para saber cuál es la tibia y cuál es el peroné, bueno, la tibia va a estar más cercano al fémur. Este es un artículo para aquellos que quieran profundizar en la lectura. Es un artículo de la doctora Benacerraf, en el cual te pone algunas anomalías que a lo mejor tú observaste durante tu morfológico, y ya te dice, bueno, si le viste esto y le ves esto otro, muy probablemente tenga este síndrome. Y así te los va poniendo en tablas, ¿no? Si le viste la forma normal de la cabeza, te dice qué síndrome, cuál es la forma de la cabeza, cuál es la característica centinela y otros hallazgos, ¿no? Si son extremidades cortas, igual, la característica centinela y otros hallazgos del síndrome. Si tiene defectos cardíacos, cuál es el síndrome, el defecto cardíaco específico, la característica centinela y otros hallazgos. Y así te lleva por todo el artículo. Entonces, este es un muy buen artículo para aquellos que quieran profundizar en la lectura. Tenemos el cordón umbilical. Lo que se le tiene que valorar es que tenga 3 vasos. Y esto ya lo vimos, que es poner el Doppler a nivel de la vejiga. Hay muchas cosas que se pueden valorar del cordón umbilical, pero no forman parte del requisito mínimo. La inserción placentaria, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Entonces, a veces se puede ver y a veces definitivamente no. ¿Qué pasa con la inserción placentaria? Bueno, puede tener una inserción marginal, que es 2 centímetros del borde placentario. Esto anteriormente se creía que tenía que ver, que podría condicionar restricción del crecimiento intrauterino, ya después se vio que no. Pero de lo de la inserción
marginal si es a 0.5 centímetros del borde placentario, puede hacerse una inserción velamentosa. Y la inserción velamentosa sí puede condicionar restricción del crecimiento intrauterino y también puede condicionar a veces una vasa previa, ¿no? Que que los vasos estén tapando todo el orificio cervical interno y entonces al momento de que nazca se pueden romper y exsanguinar el feto. Digo, y exsanguinar el bebé, perdón. Aquí vemos una inserción marginal y aquí vemos una inserción velamentosa. Vean cómo el cordón llega y los vasos van hacia la placenta a través de la membrana corial y la membrana amniótica. Aquí vemos en estas imágenes cómo llega el cordón hacia el borde placentario y aquí cómo entran los vasos del cordón a través de las membranas hacia la placenta. La inserción abdominal, del cordón también, a veces se pueden encontrar quistes, que es común encontrarlos hacia la inserción abdominal, y estos quistes, que pueden ser ya sea del conducto onfalomesentérico o del conducto alantoideo, pueden asociarse a neuploidías, a onfalocele, a persistencia del uraco, y pues por eso es importante valorar la inserción. Aunque ahí les digo, hay guías que dicen que no es requisito mínimo. Tenemos la placenta, tenemos que valorar la localización, que no haya masas presentes, como un corioangioma. La localización, esta va a clasificarse, o bueno, se va a decir dónde está localizada dependiendo de dónde predomine la placenta en relación al ecuador uterino. Entonces, puede haber una placenta fúndica, una placenta corporal, ya sea anterior, posterior, izquierda o derecha, o una placenta de inserción baja o una placenta previa. ¿No? Tenemos que ver una línea hipoecogénica entre la placenta y la pared uterina para decir que para inferir pues que está bien insertada. Hay quienes pueden localizar o también pueden localizar un lóbulo accesorio. O sea, si lo localizas, pues igual hay que reportarlo. Es una placenta que se le conoce como subcenturiata, que tiene un lóbulo predominante, que es donde se inserta el cordón umbilical, y un lóbulo accesorio. Cuando el lóbulo accesorio tiene una dimensión similar a la del lóbulo predominante, se dice que es una placenta bilobulada. Veamos esta imagen. Aquí llega el cordón umbilical a insertarse en el lóbulo dominante, por así decirlo, pero en una región marginal. Vemos aquí cómo los vasos de la placenta viajan a través de la membrana coriónica y amniótica y se insertan en el accesorio y llegan al accesorio. También este tipo de placentas pueden condicionar vasa previa y causar esas cosas molestas que ya les mencioné hace rato. Y aquí vemos cómo llega el cordón a es el lóbulo dominante, por así decirlo, cómo viajan los vasos a través de las membranas y llegan al lóbulo accesorio, que parece una placenta bilobulada porque tienen una dimensión muy similar. Y el grosor promedio normal de la placenta, que tiene que ser de 2 a 4 centímetros. Cuando la placenta tiene una inserción baja, se dice que está a 2 centímetros del orificio cervical interno. Y cuando la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno, se le conoce como placenta previa. Antes había que de marginal, que previa total. Esos términos ya han quedado en desuso. Entonces solamente vamos a mencionar ahora inserción baja o placenta previa. Cuando mide menos de 10 milímetros la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno, se recomienda realizar un control a las 32 semanas. Incluso hay me encontré un artículo que dice que también de placenta previa. ¿Por qué? Porque a esas semanas de gestación la placenta todavía puede migrar. De hecho, ya se ha documentado que la placenta migra 1 milímetro por semana. Y obviamente para poder valorar perfectamente si es una placenta previa, una placenta de inserción baja, se puede visualizar una placenta previa a través de un ultrasonido transabdominal, pero lo ideal
es realizar un ultrasonido transvaginal para poder valorarlo de una manera mejor. Tenemos aquí unos resultados de un estudio que se realizó. Vemos el diagnóstico de placenta previa, ¿no? Que se diagnosticó de las 20 a las 23 semanas y de las 24 a las 27. ¿Qué tanto porcentaje persistió? De las 20 a las 23 semanas, esa placenta previa persistió en el 34%. Y de las 24 a las 27 semanas, persistió hasta en un 49%. Entonces no está tan mal pensado quizás decir, bueno, si tiene una inserción baja o el borde placentario está muy cercano al orificio cervical interno, pues pedir un control más adelante a las 32 semanas, que es lo recomendado. Si hay una placenta previa, aquí lo que hacemos es le hacemos el test de adherencia placentaria. Este test es sacado de este artículo, de este artículo que está aquí abajo, donde ustedes pueden revisarlo y ver que no les estoy diciendo mentiras. Vemos que maneja diferentes variables y dependiendo de las variables ya se da un riesgo bajo, moderado o alto de si esa placenta que tiene una inserción baja o es una placenta previa puede tener, puede progresar a un acretismo. Entonces, como ejemplos, tengo aquí, es una paciente que tiene más de 2 cesáreas previas, ¿no? Ya se ha visto que las cesáreas pueden ser un factor de riesgo para acretismo placentario. Tenemos donde están estos pequeños asteriscos, que hay una obliteración de la demarcación uteroplacentaria, que era esa línea hipoecogénica que les digo que está entre la placenta y la pared uterina. Tenemos que las lagunas placentarias miden más de 2 centímetros y que es una placenta previa. Y tras colocar el Doppler, vemos que hay hipervascularidad entre la placenta y la pared vesical y que tenemos más de 2 lagunas placentarias. Todo esto suma 12 puntos, llevando a esta paciente a un riesgo alto de presentar adherencia placentaria. Esto lo hacemos en las placentas previas. Cuando son placentas normoinsertas, la verdad es que no hacemos este score. El líquido amniótico, hay dos maneras de medirlo y hay quienes aún no se ponen de acuerdo. Tenemos la columna vertical máxima y el índice de líquido amniótico. La columna vertical máxima, la columna vertical máxima se va a medir en la columna que tú veas que tiene más profundidad. Esa columna nada más como para poderla medir como requisito es que mida más de 2 centímetros de ancho y ya mides la profundidad de la columna que no tenga partes fetales ni cordón umbilical. Cuando vayas a hacer la medición te recomiendan que pongas el Doppler para asegurarte de que verdaderamente en esa columna no hay cordón umbilical. Es normal cuando es superior a 2 centímetros e inferior a 8 antes de las 20 semanas e inferior a 10 cuando ya pasa de las 21 semanas de gestación. Se dice que tiene oligohidramnios menos de 2 centímetros y cuando es severo, menos de 1 centímetro. El ILA mencionan algunas vías que es factible realizarlo a partir de las 24 semanas de gestación. El índice de líquido amniótico se mide así, o sea, tú vas a trazar unas líneas imaginarias, una que sea en el plano medio sagital, que vaya de la sínfisis del pubis al fondo uterino, y otra perpendicular a la mitad de la línea medio sagital, y así ya tienes tus 4 cuadrantes. Mides, colocas el transductor en cada cuadrante de tal forma que el ángulo de insonación sea lo más perpendicular posible a la espalda de la mamá. Mides los 4 cuadrantes, los sumas y ya tienes el índice. Es normal de 5 a 25 centímetros. Se dice que hay oligoanhidramnio severo menor a 5 y hay quienes clasifican polihidramnios leve, moderado y severo dependiendo de cuánto salga dentro de ese índice. De lo que podemos rescatar, porque hay también quienes te dicen ya no hace falta que llegue a ser leve, moderado o severo. Si tiene poli, de todos modos, ¿cómo se llama? El drenaje de líquido amniótico, o amniodrenaje, como le llaman, va a depender de la clínica de la paciente, ¿no? De saber si la paciente tolera o no tolera, estando acostada pues sí, estando acostada.
Pero es importante, bueno, clasificarlo, porque cuando hay un polidramio severo, esto nos puede hacer pensar en que hay una anomalía gastrointestinal. Entonces aquí tenemos la dimensión de la columna vertical máxima, ¿no? Como les digo, hay quienes no se ponen de acuerdo. Lo que sí podemos rescatar de las guías es que la columna vertical máxima es más específica, o sea que detecta mejor lo normal. Si tú ves que la columna vertical máxima está dentro de los rangos normales, ya no le hagas el lila. Pero si tú ves que la columna vertical máxima es patológica, sí hazle lila, porque este es más sensible en detección de OLI y polidramios. La columna vertical máxima se recomienda que se realice en gestaciones de bajo riesgo y gemelares. Y el índice líquido amniótico en restricción del crecimiento intrauterino, gestación prolongada y disminución de los movimientos fetales. Esto nada más, yo sé que van a decir que imagen tan horrible. Bueno, es una imagen que encontré en un libro, la quise poner nada más como ejemplo de que si pretendíamos medir aquí una columna vertical máxima, hubiéramos quedado en un error, porque al ponerle Doppler vemos que hay vasos del cordón umbilical dentro. Tenemos también que evaluar los genitales, no siempre se ven, pero pueden. Y mencionan también que a veces que no es tan importante visualizarlos, a lo cual yo difiero, pero no siempre se van a localizar, pero hay que echarle muchas ganas para poder visualizarlo. Es casi de lo último de lo que les estoy hablando y es de lo primero que pregunta la mamá, si ya se ve qué es, ¿no? Tenemos que detectar el falo, el pene, y si está presente, pues ya determinamos que son genitales del sexo masculino. Si, en un error de que, bueno, si no le vemos el pene ya es femenino, y no, tenemos que visualizar bien que hay líneas ecogénicas de 2 a 4 líneas ecogénicas, o también ya se pueden ver los labios mayores y los labios menores. Aquí vemos también un falo. A veces podemos visualizar genitales ambiguos, y cuando tenemos genitales ambiguos ya es complicado saber si es del género masculino o si es femenino. Y aquí les presento este artículo que dice, si tienes duda de saber cuáles son los genitales que tiene tu paciente, puedes irte a visualizar el útero. Cuando esto me lo platicó la doctora con la que estaba rotando, yo dije, no, pues ¿cómo puede ser posible? Me dijo que sí, que me fuera a leer, y me fui a leer, y si es posible. Y puse adrede estas imágenes que también van a decir que están horribles y no sé qué, porque estas imágenes son de un estudio que se hizo en 1998. O sea, lo primero que le dije a la doctora fue, nada, pues se debe haber hecho con un equipo, súper wow. Pero imagínense, de 1998, la calidad de los equipos comparadas con los de ahora. Entonces, si esos doctores pudieron hacer mediciones del diámetro y de la circunferencia del útero para sacar percentiles de cuánto debe de medir por edad gestacional, pues nosotros también deberíamos también de poder localizarlo. Hay otros estudios que medían la distancia del recto a la vejiga para saber si determinando ya ese punto de corte de esa distancia, saber si hay un útero presente o no existe. Entonces tenemos aquí que es una estructura ovoide, circular, con discreta diferenciación ecogénica que está improntando la vejiga. O sea, si tú ves algo que impronta la vejiga, lo más seguro es que sea el útero. Y aquí tenemos otro útero que está improntando la vejiga, y esto te puede sacar de la duda si en realidad es masculino o es femenino. Y les dejo aquí la bibliografía para que vean que no les estoy mintiendo. Ya que terminamos el estructural, esto es importante, la biometría de crecimiento fetal, los cortes que tenemos que realizar. Mientras tú estás haciendo el estructural, obviamente estás tomando las medidas, pero yo lo quise poner en un tema aparte para poderlo explicar mejor. Tenemos que el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica se toman en las mismas, en el mismo plano de corte, un plano que se ve al tálamo, que se ve el cavum septum pellucidum y la hoz del cerebro. El ángulo de ensonación tiene que ser lo más perpendicular posible a la hoz del cerebro. A veces no se puede, pero tenemos que hacer un esfuerzo.
El diámetro biparietal se toma de borde externo a borde interno en la porción más ancha del corte. Deben de tener precaución porque hay tablas que marcan de borde externo a borde externo. Entonces, por lo regular, los ultrasonidos que nosotros tenemos sabemos que es de borde externo a borde interno. Y las tablas que manejamos también son de borde externo a borde interno. En este mismo plano de corte se realiza la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica, hay ultrasonidos que tienen la modalidad de elipse o hay otros ultrasonidos que te hacen medir un diámetro transverso y un diámetro, o lateral y un diámetro rostrocaudal. Y así hacen la medición. Pero bueno, estas son las estructuras mínimas que se deben de valorar para realizar un buen corte. Aquí lo que hizo falta es que la verdad hay otras guías que dicen que es un plano transtalámico y que no se tiene que ver el cavum septum pellucidum. Hay otras guías que dicen que sí se tiene que ver el cavum septum pellucidum, pero las dos coinciden en que no se debe de ver el cerebelo. Mientras no se ve el cerebelo es bueno, o sea, tienes un buen plano de corte. La circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal, para poderla medir de la manera más correcta, tiene que ser lo más redonda posible, que tu columna la coloques ya sea a las 6 o a las 3, que se vea el estómago, que se vea la entrada de la vena umbilical, el seno venoso portal, y no visualizar ni riñones ni tórax. Hay lo que les decía, hay ultrasonidos que tienen la elipsoide y hay otros que son de diámetro anteroposterior y laterolateral, y así ya sacan la circunferencia. El chiste es que la elipse tiene que, si es elipsoide, tiene que ser de los bordes externos de la piel. Y la longitud femoral, tú tienes que ampliar tu imagen, que el fémur abarque aunque sea 1/3 de la pantalla. Lo más horizontal posible, también dependiendo de las tablas que utilicen. Hay tablas que manejan que un ángulo de insonación de 45 grados, las que nosotros manejamos es con un ángulo de insonación de 90 grados. Se colocan los calipers en los bordes más externos de la diáfisis, sin incluir las epífisis ni esos artefactos horribles que se forman como triangulares en los extremos, porque podemos sobreestimar la longitud del fémur. Una vez que se hace todo esto, al final el equipo te va a dar un peso fetal estimado por edad gestacional. Por eso es importante documentar bien cuál es la edad gestacional que tiene el feto y cuál es el sexo. ¿Por qué? Nosotros utilizamos estas calculadoras que están en la medicina fetal de Barcelona. Entonces tú entras a la calculadora y te dice, ¿cuál es la edad gestacional? Como nosotros los pedimos a las 24 semanas, bueno, puse 24 semanas. ¿Cuánto me pesó con todos esos cortes que le hice? Me pesó 700 gramos y es hombre. Calculo y me dice, está en el percentil 47. Esto se tiene que reportar como un percentil normal y tú lo colocas. Los ginecólogos saben de esto, los maternos fetales saben de esto, confían mucho en esto. Entonces, si ponemos esto en el reporte, nos lo van a agradecer bastante. Las tablas del crecimiento fetal comienzan a partir de las 24 semanas, les repito, es por eso que nosotros pedimos a las 24 semanas. Tenemos que otro caso en el que nos pesó 600 gramos, masculino, calculamos, dice que está en el percentil 6. Automáticamente la calculadora le va a decir, ¿sabes qué? Hazle un Doppler. Cuando vienen pequeños para la edad gestacional, se tiene que hacer un Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y de la arteria y de las arterias uterinas. Si tú citaste al paciente a las 22 semanas, que es correcto y está súper bien, no pasa absolutamente nada, no vas a poder calcular esto. Pero si lo hiciste a las 24 semanas como nosotros, porque lo vemos un poquito más práctico, sí lo vas a poder calcular y ya vas a mandarlo diciéndole al ginecólogo, al médico tratante, que viene con adecuado peso, o en este caso, que vemos que le tomamos la arteria umbilical, la arteria cerebral media, las arterias uterinas, calculamos, te da un índice cerebroplacentario y un índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Como todo salió normal, nos sale que es un peso pequeño para la edad gestacional. Y es totalmente normal y te da unas recomendaciones, un seguimiento a las 2 semanas.
Tenemos otro ejemplo. Por cierto, lo que se maneja en estas tablas son el índice, en estas calculadoras son el índice de pulsatilidad, se me olvidó mencionarles. Colocamos los datos, o sea, es el mismo paciente que pesó 600 gramos, pero tuvo un Doppler diferente. Colocamos los datos, el flujo diastólico está ausente de la arteria umbilical. Vemos el índice cerebroplacentario en el percentil 2, el índice de pulsatilidad medio de la arteria uterina en el percentil 92. Te pide automáticamente el ductus, colocas el ductus, sale en el percentil 99 con un índice de pulsatilidad de salió con un índice de pulsatilidad de 1.2 y está dentro del percentil 99. Colocas lo que te dio todos estos resultados, aquí te sumo el ductus, calculas y te dice que es una restricción del crecimiento en estadio 3. Y la recomendación que se hace es realizarle los ultrasonidos cada 1 o 2 días. Estas son las definiciones que maneja esta guía de restricción del crecimiento intrauterino. Nos van a decir, no, que yo prefiero las del ISUOG, que yo prefiero las de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Está bien, está perfecto. Nosotros manejamos estas porque se nos hacen entre que más prácticas, más completas. No les voy a leer todo esto, obviamente, no es parte de la plática, pero es importante hacer hincapié en que esta guía te dice que lo midas en 2 ocasiones, que se ha medido en 2 ocasiones separadas por más de 6 a 12 horas. La verdad es que esto no es tan práctico. Lo bueno de la unidad de la 48 es que hay constante comunicación entre los que están realizando los estudios obstétricos y los médicos tratantes. Y entonces cuando ya caen los diferentes estadios de restricción de crecimiento intrauterino, entre ellos ya se ponen de acuerdo para saber qué es lo que sigue de tratamiento entre la paciente y el feto. Ellos conocen perfectamente esta guía, la manejan muy bien. Esto ya no es parte de lo que a lo mejor tendremos que aprendernos nosotros de memoria, obviamente no, pero con nosotros decirles, ¿sabes qué viene con restricción estadio 1, estadio 2, estadio 3? Ellos ya van a darse un panorama más amplio de lo que está sucediendo y cuál va a ser el seguimiento que pueden mencionarle a la paciente y aparte saber en qué momento dar terminación con el embarazo. Esto no, les repito, no es algo que nosotros debamos de sabernos así como de memoria y existe, está anotado y lo manejan perfectamente los ginecólogos. En cuanto a cómo medir los Doppler, tanto de la arteria cerebral media, la umbilical, las uterinas y el ductus venoso, ya se han publicado numerosas bibliografías, tanto en el Clinic, varios artículos para optimizar el Doppler, también en Radiographics, las guías del ISUO y algunos cursos que están en la Fetal Medicine Foundation. No es la finalidad de la plática, pero aquellos que quieran profundizar un poco, ahí les dejo estas bibliografías. Tenemos el riesgo de aneuploidía, ya casi para terminar. El riesgo de aneuploidía, prácticamente a todas las pacientes que no se les haya hecho un cribado en el primer trimestre o un riesgo de aneuploidía en el primer trimestre, se las hacemos nosotros cuando llegan. Ustedes van a decir, no, que todo eso le hace, no les creo. Pues sí, lo que pasa es que mientras uno está realizando la exploración, otro ya está con las tablas, con las calculadoras y empieza a hacer el checklist y ya al final, prácticamente cuando el que terminó la exploración, ya dice, pues ya terminé, y el otro ya tiene todos los resultados, ¿no? Entonces, se hace el riesgo de aneuploidía. Entre las 20 y 24.6 semanas de gestación, sí entra dentro de las semanas a las que nosotros pedimos a los pacientes. Y para el riesgo de aneuploidía se parte del riesgo de la trisomía 21 por edad materna en la fecha probable de parto, no en la edad que tiene en el momento que llegó, sino en la edad que va a tener en la fecha en la que van a nacer el niño. Todos estos marcadores me voy a detener un poco para explicar algo. O sea, tienen su historia. Unos se han iniciado desde los 90, otros son más nuevos, como Larsa desde el 2005, pero todos se han corroborado. O sea, hay estudios que han reproducido los resultados y les han dado un índice de probabilidad alto. Por decir algo, es nasal. Hay quienes le dieron un índice de probabilidad alto al húmero corto. Hay quienes han reproducido resultados iguales y hay quienes han dado índices de probabilidad un poquito más modestos, pero todos estos tienen su historia, o sea, todos ya están
comprobados. Hasta el momento, como pueden ver, en esa lista no está todavía el pliegue nucal. Nosotros lo medimos y lo reportamos, pero todavía no forma parte de todos estos marcadores. Todos estos marcadores son piezas de rompecabezas. Cada uno tiene su índice de probabilidad. Algunos son fuertes como los primeros 4 y otros son débiles como los últimos 5, pero todos en conjunto van a armar una pieza importante para saber si ese bebé o ese feto, como le quieran llamar, viene con riesgo de aneuploidía, en específico trisomía 21. Tenemos el hueso nasal ausente o hipoplásico, que se considera hipoplásico menor o igual a 2.5 milímetros. Unos van a decir no, pero que Nicolaides dice que es menor a 5 milímetros. Hay quienes dicen no, pero es que hay tablas percentilares que si mide menos del percentil 5, dependiendo de la edad gestacional, de la etnia y algunas otras características, pues bueno, ya lo podemos considerar hipoplásico. Bueno, sí es cierto, pero este artículo del cribado de las anomalías cromosómicas lo maneja en 2.5 y es al que le debemos de hacer caso. La arteria subclavia derecha aberrante, que es un marcador relativamente nuevo. La ventriculomegalia, siempre, pero leve, o sea, que mida más de 10 milímetros, de 10 a 12, ¿no? Porque si mide de 13 milímetros en adelante, ya se va directamente a cariotipo. O sea, tú terminas tu test, tu riesgo terminas de revisar los demás marcadores, ya no tiene chiste. El pliegue nucal aumentado, el punto de corte es mayor o igual a 6, la hiperecogencia intestinal, que tiene que ser similar al hueso, la dilatación piélica mayor o igual a 4 milímetros, que igual si mide de 10 milímetros o más, o sea, ya no revises lo demás, ya se va directamente a cariotipo. El foco hiperecogénico intracardíaco, que ha entrado en discordia, ahorita vamos a ver por qué. El húmero acortado y el fémur acortado, que la guía recomienda considerarlo cuando tiene un percentil menor a 5 de lo esperado para la edad gestacional. Una vez más, repetimos eso de que es importante datar la edad gestacional. Entonces, comenzamos. Mientras estamos haciendo toda la estructural, obviamente este corte que ya les expliqué cómo se hace, bueno, que ya se mencionó cómo se hace, pues nos va a ayudar para saber si hay un hueso nasal hipoplásico o ausente. Esta imagen que tenemos de este lado, vemos que el hueso nasal está presente, está totalmente normal, el ángulo de ensonación está lo más cercano a 135 grados, se ven bien los bordes, la nariz, se ve el maxilar, la mandíbula, los labios, se ve bien y obviamente está presente. Acá un corte con las mismas características, un corte ideal, no vemos el hueso nasal, y un corte ideal, vemos el hueso nasal hipoplásico. Tenemos la arteria subclavia derecha aberrante. Esta se comenzó a ver en el 2005, se documentó ya como un marcador, se observó que el 35% de las trisomías, de los pacientes con trisomía 21, tenían una arteria subclavia derecha aberrante. ¿Cómo la vamos a observar? Pues al nivel de los 3 vasos tráquea recordamos la arteria, bueno, el ductus, el conducto arterioso, la aorta y la vena cava superior. ¿Qué pasa con la arteria aberrante? Sabemos que de manera normal la subclavia derecha surge del tronco brachiocefálico, y el tronco brachiocefálico es la primera rama de la aorta, del arco aórtico, pero la arteria subclavia derecha aberrante es la cuarta rama del arco aórtico y por eso se ve como un vaso cruza hacia el lado derecho. Si tú pones el Doppler a nivel de 3 vasos tráquea y ves un vaso que cruza, es una arteria subclavia derecha aberrante. La ventriculomegalia, que se ha visto, bueno, se sabe que los ventrículos miden un poquito más en los hombres que en las mujeres. Entonces, a veces puede ser un hallazgo aislado y no pasa absolutamente nada en hombres, pero si es una ventriculomegalia leve en mujeres, ahí sí nos debe de llamar más la atención. La ventriculomegalia se va a medir de borde interno a borde interno a nivel de la cisura parieto-occipital para poder medir correctamente
el atrio de los ventrículos laterales. Si mide más de 10, ya se considera ventriculomegalia leve. Si mide más de 3, de 13 a 15, moderada, y más de 15, severa. Se vio que en fetos normales que no tengan trisomía, pues se llega a ver en el 0.5% y aquellos con síndrome de Down en el 5.5%. El pliegue nucal aumentado. Esto fue por una observación muy buena. Si mal no recuerdo, este marcador lo propuso la doctora Benacerraf. Fue la primera en dar con este marcador. Fue de la observación que decían, bueno, es que los niños con síndrome, los que nacen con síndrome de Down, tienen la piel de la nuca un poco redundante, ¿no? Vamos a ver si se correlaciona con los hallazgos de ultrasonido, y determinaron que sí, y el punto de corte es 6 milímetros, como les decía, en un corte transcerebelar, o sea, el cerebelo, cisterna magna, tálamos, caum septum pellucidum, y se realiza la medición del borde externo del hueso al borde externo de la piel. Si mide más de 6 milímetros, ya es considerado un pliegue nucal aumentado y es un marcador, y se va poniendo en el, checklist. Vemos aquí un pliegue nucal que mide más de 9.6 milímetros. Entonces, obviamente, esto entra con un marcador de nucleoidea positivo, ¿no? La tasa de falsos positivos de este marcador es del 0.1 a 1.3%, lo que lo hace ser uno de los más específicos de la lista. La hiperecogenidad intestinal se ha visto, pues, que se observa en el 0.2 al 1.8% de los ultrasonidos de rutina. Tenemos la hiperecogencia intestinal, tiene que ser un intestino con una ecogenicidad muy similar a la del hueso. Cuando la hiperecogencia intestinal se empezó a estudiar, fue por los años 90. Obviamente no existían transductores que utilizaban más de 5 MHz, o sea, eran de 3.5 a 5, y no existía eso de las ventanas de las armónicas, por lo que ya en la actualidad, si uno utiliza transductores de más de 5 MHz y todavía le pone las armónicas, sí se va a poder distinguir la ecogenicidad del intestino entre las demás estructuras y va a dar una falsa apariencia de que esté ecogénico. Por eso, cuando se quiera valorar esto, tenemos que disminuir los megahertz del transductor a menos de 5, no utilizar armónicos, para poder decir que está hiperecogénico. Y pues aquí vemos las imágenes, similar al hueso. La dilatación piélica se ve en el 1 al 3% de los fetos normales en segundo trimestre, y en aquellos que tienen síndrome de Down hasta en un 25%. Para medirlas es de borde interno a borde interno, pero en un eje anteroposterior. Para poder realizar la medición, la columna tiene que estar a las 12 o a las 6. Y aquí vemos, obviamente, pelvisillas renales dilatadas, borde interno, borde interno, borde interno, borde interno. El foco hiperecogénico intracardíaco. Aquí o sea, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen, bueno, no le digas a la mamá que lo tiene porque le vas a crear mucha ansiedad y va a querer una prueba invasiva. Otros dicen, bueno, por ética lo tenemos que reportar, lo tenemos que decir, explicarle a la mamá. Pero bueno, continúa siendo parte de la lista, entonces lo tenemos que buscar. La manera más fácil de identificarlo es haciendo un 4 cámaras apical, y entonces se detecta esta imagen, o bueno, un poquito, pueden detectar ustedes un poquito diferente, ¿no? Pero es una imagen que tenga una ecogenicidad similar al hueso. Es más común que se presente en el ventrículo izquierdo, y para poder decir que está presente lo tenemos que ver en 2 cortes, diferentes. Entonces, se cree, o bueno, se ha visto pues que este foco hiperecogénico es como calcificación y fibrosis de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas de las válvulas. Se ha identificado en el 3 al 5% de los fetos normales. Y el acortamiento femoral y humeral. Hay 2 formas de hacerlo. Como la guía nos dice que tiene que ser menor al percentil 5, utilizamos calculadoras del fetal test. El fetal test, tú ingresas a esta página y pones la edad gestacional, pones la dimensión
En este caso puse el fémur y me dio para menos del percentil 5. Entonces ya este se convierte en un marcador. Pero también se pueden utilizar las calculadoras del Barcelona. Aquí lo único es que estas calculadoras te dan desviaciones estándar. Hay quienes les gustan los percentiles, hay quienes les gustan las desviaciones estándar. Las que te da aquí son desviaciones estándar y si tiene menos de 2 desviaciones y se cae por debajo de 2 desviaciones estándar, ya se considera un acortamiento, en este caso, del fémur. Vean, es la misma dimensión, 38, cae debajo del percentil 5, 38, la misma dimensión, mismas semanas de gestación y me da menos de 2 desviaciones estándar. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que nos quede súper claro qué es lo que está sucediendo con este artículo, ¿no? Entonces tenemos, primero se parte del riesgo de trisomía 21 por la edad materna que va a tener la señora cuando vaya a nacer el bebé. Entonces, supongamos que ella va a tener 26 años con 7 meses. Ella tiene un riesgo de trisomía 21 de 1 en 1277. Partimos de ahí. En caso de encontrar un solo marcador, se multiplicará ese riesgo de la edad materna por el índice de probabilidad aislado. Esta tabla viene en este mismo artículo, entonces aquí está el índice de probabilidad aislado. Entonces partimos de la edad materna, 26 años 7 meses, su riesgo por edad es de 1 en 1277. Se divide y me da este resultado. Como nada más le vimos un foco ecogénico intracardíaco, su marcador aislado es de 0.95. El riesgo por edad se multiplica por el índice de probabilidad aislado y me da este resultado. A este resultado le pongo la función 1 sobre x, que si la doctora Lilia está viendo esta presentación, se va a estar riendo de mí, porque cuando yo comencé a rotar ahí, mi calculadora no tenía esta función y me las veía negras para poder sacar el riesgo con los marcadores. Entonces, tú pones esta función a este resultado y vean cómo el riesgo disminuyó de 1277 a 1 sobre 1414. Tenemos aquí igual, la mujer de 26 años 7 meses, el riesgo por edad me da este resultado, pero nada más le detectamos ventriculomegalia. El riesgo aislado de ventriculomegalia, el índice de probabilidad aislado de ventriculomegalia es de 3.57. Multiplicamos por 3.57 y nos da este resultado. Le ponemos la función de 1 sobre x y nos dice que subió de 1 sobre 1277 a 1 sobre 376. Si partimos de la misma mujer, pero esta vez lo que le observamos fue el hueso nasal ausente o hipoplásico, ponemos el índice de probabilidad aislado, que es 6.58. Multiplicamos el riesgo por edad por el índice de probabilidad aislado y me da este resultado. Le colocamos la función de 1 sobre x y vemos cómo aumentó el riesgo de 1 en 1277 a 1 en 204. Y obviamente ya se va a ir a pruebas invasivas. Si les da mucha flojera hacer esto, porque bueno, uno tiene que calcular y a lo mejor te va a quitar mucho tiempo, más estás en una institución pública y tienes muchísimos pacientes, puedes utilizar la calculadora de San Juan, que ya nada más tú ingresas, pones el riesgo por edad, que es 1277, nada más le detectamos foco ecogénico cardíaco. Obviamente está no me acuerdo si está en inglés, creo que sí está en inglés y por la traducción a lo mejor se van a encontrar algunas palabras raras, ¿no? Y te hace ya el cálculo, así rápidamente e incluso te pone bajo riesgo para trisomía. Igual, 1277, nada más le detectamos la ventriculomegalia y me aumentó el riesgo con marcadores ecográficos a 1 sobre 335, igual bajo riesgo de trisomía. Si le ponemos igual 1277 y lo que observamos el hueso nasal ausente hipoplásico, vemos cómo aumenta el riesgo a 1 sobre 194 y ahí mismo se debe considerar una prueba invasiva. Esto ya lo saben los ginecólogos, lo saben los maternos fetales. Si tú le pones esto, ya ellos van a saber cómo proceder.
y es un plus para nuestro reporte, si en caso de que no lo hayan hecho todavía. Ese mismo artículo te propone una tabla en Excel, te dice, bueno, sabemos que puede ser difícil encontrar algunas estructuras que no pudiste valorar, algo pasó, cualquier cosa que no pudiste valorar esa estructura, entonces lo que puedes utilizar esta tabla y le pones que no lo conoces, no lo conoces, no lo conoces, no lo conoces. Entonces supongamos que le vimos el marcador del foco ecogénico intracardíaco, ponemos que está presente, lo demás ausente, 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 el hueso nasal con una medida adecuada, la ventriculomegalia ausente. Automáticamente te hace este cálculo, que en este caso, por ser el único, pues va a ser un índice de probabilidad aislado de foco ecogénico intracardíaco. Igual multiplicamos, ponemos la función del 1 sobre x sobre el resultado y vemos el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si decimos, ¿sabes qué? Le vi el foco ecogénico intracardíaco, pero por la posición del feto, no pude saber si estaba ausente o hipoplásico o presente el hueso nasal. Entonces le pones que no lo conoces. Te hace el cálculo de los índices de probabilidad y te sale en 2.06. Multiplicas el riesgo de la edad materna por el 2.06, que es el foco ecogénico, sin saber el hueso nasal, te da este resultado, aplicas la función y te da a 1 en 1 sobre 652 aumentó el riesgo. Pero hay que tener mucho cuidado, no hay que abusar de esto, porque si tú le pones que sí lo viste, vean cómo aumenta de 2 a 47. Y obviamente, al multiplicarlo, al hacer la función, el riesgo aumentó hasta 1 en 28 o 1 sobre 28. Y obviamente ese paciente tiene que ir a una prueba invasiva a cariotipo. En caso de encontrar más de un marcador, se multiplicará el riesgo de la edad por los índices de probabilidad positivos de los marcadores presentes y los índices de probabilidad negativos de los marcadores ausentes. Y aquí ya se pone la cosa muy difícil. Aquí tenemos el índice de probabilidad positivo y los índices de probabilidad negativos. Veamos un ejemplo. Partimos de la misma paciente. A esta se le hace el ultrasonido y se ve los marcadores presentes. Era el foco ecogénico cardíaco, el incremento de la ecogenicidad del intestino y una arteria subclavia derecha aberrante. Ponemos los índices de probabilidad. No le vimos la ventriculomegalia, el incremento del pliegue nucal, la hidronefrosis leve, el húmero corto, el fémur corto y la ausencia, y le vimos, bueno, sí estaba presente el hueso nasal, pues. Entonces se ponen esos marcadores de índice de probabilidad negativos. Se va a multiplicar el riesgo por la edad por los positivos y por los negativos. Al hacer esta multiplicación, sale este resultado. Se aplica el índice de probabilidad y aumentó a 1 sobre 4. Entonces, vean, se vuelve un poquito más complejo. Y aquí es donde te ayudan las calculadoras, la de San Juan, que pones el riesgo por edad, que le viste, que no le viste, y al final te da el riesgo modificado por marcadores y te dice, se debe considerar una prueba invasiva. Si dices, bueno, no tengo internet, descargué la aplicación descargué el Excel anteriormente, entonces ya pongo que está presente, que está ausente, y es lo mismo, ¿no? Presente el foco ecogénico, la ecogenicidad intestinal y el ARSA. Y el ARSA te multiplica todos los índices de probabilidad y te da la combinación, el resultado combinado. Multiplicas el riesgo de la edad por el resultado combinado, te da este resultado, aplicas 1 sobre X y te da, y aumenta el riesgo de 1 sobre 3. Si no está presente ningún marcador, el riesgo de la edad se va a multiplicar por una constante que es 0.13. No hay nada, hiciste el ultrasonido, no viste ningún marcador, riesgo por edad por 0.13, aplicas el 1 sobre X y vean cómo disminuyó el riesgo de 1 sobre 1277 a 1 en 10.340. Haces lo mismo, no le viste nada y te da este resultado. Pones que todo estaba ausente o normal,
te da el 0.13, multiplicas, resultado, aplicas el 1 sobre X y disminuyó el riesgo a 1 sobre, o 1 en 10.340, ¿no? Cuando con nosotros llegan, por lo regular, les digo, en el primer trimestre ya se sacó el riesgo de preeclampsia, pero hay pacientes a las que no se les sacó. Lo importante de todo esto es saber que existen calculadoras. Esta es de la Fetal Medicine Foundation. Esta calculadora toma en cuenta algunas variables de las características maternas, altura, peso, origen racial, si fumó, si es hija de una madre que tuvo preeclampsia, si utilizó un método anticonceptivo, un método anticonceptivo, un método de concepción, si fue esporádico o ¿cómo se llama? O in vitro. Si la paciente tiene hipertensión crónica, diabetes, lupus, síndrome antifosfolípidos. Hay algunas medidas bioquímicas, estas obviamente los ginecólogos y los materno-fetales las saben manejar muy bien. El factor de crecimiento placentario, que es angiogénico, y este factor que es similar a la tirosincinasa tipo 1, que es lo que a veces piden, pues, y esto te va a hacer un poquito más, como que más fidedigno el resultado de esta calculadora, pero la realidad es que con nosotros nunca llegan con estos resultados. Se deben ¿cómo se dice?, de convertir a múltiplos de la mediana porque dependen de características maternas y los reactivos utilizados. Sinceramente, cuando lo hacemos le ponemos no. Lo que sí nos toca hacer a nosotros como radiólogos es sacar el índice de pulsatilidad medio de la arteria uterina, que seguimos las guías, se detecta la arteria uterina, se hacen como te lo piden las guías y te va a dar el índice de pulsatilidad y sacas el índice de pulsatilidad de cada arteria. Y la presión arterial media, que bueno, nuestra queridísima enfermera Ceci siempre les toma la presión arterial y ya nosotros hacemos el cálculo. Para sacar el índice de pulsatilidad nos metemos a la calculadora de Barcelona, ingresamos las semanas de gestación, ponemos el índice, el IP de la derecha, el IP de la izquierda, y al final damos a calcular y ya nos aparece el promedio del índice de pulsatilidad, que en este ejemplo es 1, está en el percentil 61 y es normal. Entonces ya colocamos todo lo que nos pide la calculadora, el índice de pulsatilidad vean 1, le damos, obviamente no teníamos el factor de crecimiento ni lo de la tirosincinasa, colocamos todo lo que nos pide y al final nos dice tu riesgo de preeclampsia solo por antecedentes, antes de las semanas 32 es 1 en 2000, antes de la semana 36 1 en 294 y más la presión arterial media y el índice de pulsatilidad medio de la arteria de las uterinas disminuyó el riesgo 1 en 5000 y aumentó discretamente el riesgo antes de las 36 semanas, 1 en 286. Y te pone todavía una recomendación que sobre la base de la evaluación es poco probable que la paciente desarrolle preeclampsia antes de las 36 semanas, pero se recomienda que vuelvas a evaluarla a las 36 semanas. Este artículo es del doctor Nicolaides, lo comenté en una plática que hubo de la Fetal Medicine Foundation, que se dieron entre noviembre y diciembre. El artículo, bueno, el doctor a mí me impresionó porque empezó a hablar así muy claramente que la arteria oftálmica se está utilizando ya como marcador para predicción de preeclampsia entre las 19 y 23 semanas de gestación. Ustedes dirán, no, que cómo es posible. Pues bueno, según la revisión, el estudio que él hizo, pues sí puede ser posible, tanto así que concluye, y cito textualmente, el índice de la velocidad pico sistólico de la arteria oftálmica entre estas semanas, tanto por sí solo como combinación con otros biomarcadores, es potencialmente útil para predecir el desarrollo posterior de preeclampsia. Entonces, algunos de nosotros que tal vez no sabíamos este dato y que estén a tiempo, podrían utilizar esto como un protocolo de estudio y quizás sacar resultados similares o destruir a Nicolaides y decir que no hay ninguna relación. No lo sé, les dejo la bibliografía para que ustedes chequen y vean que no les estoy diciendo mentiras.
Riesgo de parto pretérmino, aquí lo único que se hace es medir la longitud cervical. Hay guías que te dicen que no hay evidencia suficiente para recomendar medidas de rutina de la longitud cervical en el segundo trimestre en una población no seleccionada. De todos modos, habla de población no seleccionada. ¿Qué tal si son pacientes que sus embarazos anteriores nacieron pretérmino o que que se sabe, pues, que, bueno, pues sí, que nacieron pretérmino por complicaciones o que se les hizo algún cerclaje cervical y otra vez se embarazaron? Entonces, en estas pacientes sí podríamos hacerle la dimensión. Lo único que te pide es decir las características maternas, si es nulípara o multípara, y medir el orificio y medir el canal cervical. Pones los datos y te arroja estos resultados. Y ya el ginecólogo que vea esos resultados o el médico tratante ya va a saber qué hacer con la paciente. Aquí hay unos ultrasonidos por vía transvaginal, obviamente se tiene que medir por vía transvaginal. ¿Qué te dicen? Bueno, la longitud cervical tiene que medirse colocando así como un canalito. Si tú ves que el cérvix está desviado más de 5 milímetros de una línea tangencial que se traza de orificio cervical externo a orificio cervical interno, es un cérvix que está como arqueado. Cuando tú ves que está arqueado, ya puedes tener la certeza de que es un cérvix largo. Y al estar así, puedes medirlo de esta forma, como se ve en la parte superior, o trazas una línea hacia el borde más arqueado del orificio cervical interno hacia lo más arqueado y de lo más arqueado al orificio cervical externo. Hay diferentes morfologías del cérvix que te puedes topar. Cérvix en T, cérvix en Y, en V y en U. Hay quienes te dicen, ya no hace falta que pongas la morfología del cérvix. O sea, ya tenemos tablas, ya hay estudios que hablan sobre la predicción del parto pretérmino dependiendo de la longitud cervical. Ya no pongas la morfología. Y hay otros que dicen, sí, es recomendable poner la morfología. Lo que hacemos acá es dimensión y morfología. Y ya, como les repito, hay mucha comunicación entre los médicos tratantes y los médicos que estamos realizando los ultrasonidos. Pues ya ellos ya determinan qué es lo que procede. Si es corto, ya empieza con esto, darle progesterona, todo lo que da, o si es candidata a cerclaje, pues realizar un cerclaje. Eso ya lo determinarán ellos. Como conclusiones, la correcta realización del ultrasonido de segundo trimestre, junto con la utilización de herramientas mencionadas previamente en toda la presentación, proporcionan al médico tratante un panorama más amplio de lo que está sucediendo con la paciente y el feto, por lo que el mismo médico tratante podrá dar un mejor manejo con mejores resultados posibles para la madre y el feto. La práctica es importante para una correcta realización del ultrasonido y la comunicación con el médico tratante siempre, siempre, siempre va a ser imprescindible. Como agradecimientos, pues muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por darme la oportunidad de realizar esta presentación, que espero que haya sido de su agrado. A la doctora Sandra Rosalía Paredes Fernández, que es mi coordinadora, y un agradecimiento muy especial a la doctora Lilia López, que es la médico ginecobstetra de la 48 con su especialidad en medicina materno-fetal, por todos los conocimientos que me ha proporcionado. Les paso aquí la bibliografía y ahí tienen mi correo para cualquier duda, aclaración o sugerencia. Muchísimas gracias.